Centro Familiar Cristiano, Palabra de Fe. Llegó la hora de enfrentar esta pandemia. Es tiempo de salir al campo de batalla, pero debes salir con las medidas necesarias. Por eso debes usar el tapabocas y lavarte las manos frecuentemente. La Biblia nos enseña: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tú debes amar a Dios. Ámate a ti y ama a tu prójimo. Si haces esto, vas a cuidar de ti mismo y vas a cuidar de tu prójimo. Así como Pablo le dijo a Timoteo, ahora te decimos a ti: cuida de ti mismo y de lo que enseñas. Recuerda que somos hijos de Dios.
Dispón tu corazón para que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Ponte en un lugar cómodo, toma apuntes, di amén. Disfruta de tu tiempo con Dios. Ahora, para iniciar nuestro servicio, vamos a invitar a uno de nuestros pastores para que nos dirija en oración. Muy buenos días, en esta hora le damos la bienvenida a ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube en este servicio de familia. Dios es bueno y para siempre es su amor, su bondad y su misericordia. Diga a la persona que está a su lado, Dios es bueno y para siempre es su amor, su bondad y su misericordia. En esta hora le motivo a que se ponga sobre sus pies y vamos a entregarle este servicio a nuestro Dios. Levante sus manos, si puede levantar sus manos, y si puede cerrar sus ojos también. Si no lo puede hacer, no se preocupe, tenga una actitud reverente y vamos a entregarle a Dios este gran servicio de familia. Cierre sus ojos y oremos en esta hora. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aquí nos presentamos delante de ti dándote gracias, Señor. Dándote gracias, Padre amado, porque tú nos has protegido, Señor, porque tú nos has guardado, bendito Dios. Tú cumples tu palabra, Señor. Tú dices en tu palabra que nunca nos dejaría, que nunca nos desampararías, Señor. Y gracias, Padre amado, porque tú has cumplido tu palabra, Señor, y la seguirás cumpliendo porque tú eres fiel, Padre amado. Padre amado, en esta hora entregamos a ti, Señor, este gran servicio, Señor. Yo te pido por cada persona, por cada familia, Señor, que está viendo este video, bendito Dios. Padre amado, te estoy derramando de tu bendición sobre cada persona, que tenga ese corazón sensible, Dios amado, para poder recibir de ti esa palabra tuya, bendito Dios, ese pan del cielo, Padre amado, esa agua, Padre amado, que salta para la vida eterna, bendito Dios. Derrama de tu amor, de tu gracia, Señor. Ponemos en tus manos todo, Padre amado, no solamente este servicio, Señor, sino aún todo lo que vamos a hacer en este día, que recordemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu amor, tu bondad y tu misericordia, Dios amado, por los siglos de los siglos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos en este servicio adorando a Dios a través de los cánticos. Le damos paso a uno de nuestros pastores en el equipo de música. Aunque sientas que tus fuerzas se han agotado, recuerda que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Hoy a través de este tiempo Dios te va a fortalecer. Así que dispón tu corazón y escucha lo que vamos a declarar, esta verdad. En Dios todo va a estar bien. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Satanás puede como amor quitarte todo lo que Dios por un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien.
puede ir en contra nuestra. Amén. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Dile, Señor, quiero vivir. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. Solo en tu presencia, Dios, hay restauración. Tú renuevas, Señor, nuestras fuerzas. Tú nos das sustento, Señor, en pastos verdes y delicados, Señor. En tu presencia hay restauración. Dile, sumérgeme, Señor. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote. Y con tu voz transfórmame. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme
te damos, Señor, porque nos tienes bajo tus alas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a preparar nuestro corazón para recibir el sustento que Dios ha traído a través de nuestro pastor Luis Alberto Buitrago Mesa. Bendiciones para todos ustedes que en este día, en esta hora, Dios ha producido el querer como el hacer de su santa voluntad. Creo que Dios es el que tiene que estar trabajando en la vida de una persona para que esta persona pueda acercarse a Jesucristo. ¿Y por qué lo creo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y la Biblia dice que Dios sea veraz, su palabra sea veraz y todo hombre mentiroso. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Para que una persona pueda acercarse a escuchar, para que una persona pueda acercarse a Jesucristo, debe estar Dios trabajando en su vida. Y yo estoy convencido de que Dios está trabajando en su vida. Y el deseo de Dios es prosperarlo. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es sacarte de cualquier condición en la que te puedas estar encontrando por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero ¿qué pasa? La única forma que uno pueda salir de cualquier condición en la cual Dios no quiere que uno esté es a través de su Hijo, a través de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. También la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es la resurrección y la vida. El único que puede darnos vida, el único que puede darle sentido y razón a nuestra vida se llama Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Solamente Jesucristo puede hacernos volver a casa. Solamente Jesucristo puede reconciliarnos con nuestro Padre. Solamente Jesucristo es el nombre en el cual nosotros podemos invocar y recibir salvación. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A través de Jesucristo, usted y yo recibimos la salvación de nuestras almas. No hay otro nombre que nos pueda salvar. No hay otro nombre que nos pueda sacar de la condición en la que nos encontramos por causa del pecado. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día en el cual Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Dios es poderoso para cumplir cada una de las promesas. Y aún Dios es poderoso para cumplir el propósito de Él en nosotros. En el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. El deseo de Dios es que el propósito de Él se cumpla en tu vida. Y creo que Dios ha permitido que tú y yo lleguemos a este año 2021 para mostrarnos su gloria. Aún dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Dios quiere mostrar su gloria, su poder en nuestras vidas. En este año 2021, Dios también quiere mostrarnos a través de su palabra lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y nosotros como iglesia
Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe, hemos declarado que este mes de enero del 2021 es el mes de las primicias. Y yo no sé cuántos de ustedes han aprendido sobre las primicias durante todo este mes. Pero si usted no ha aprendido, y aún si ha aprendido, Dios tiene mucho más para enseñarle. ¿Qué son las primicias? La primicia es lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. ¿Por qué lo primero? Porque la palabra de Dios enseña que lo primero le corresponde a Dios. Aún la palabra de Dios enseña de que usted y yo debemos tener en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Dios debe ser el primero en nuestro tiempo. Dios debe ser el primero en nuestros recursos económicos. Dios debe ser el primero en todas las cosas que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué pasa? También es lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo primero no es lo mejor. Entonces, de lo primero, nosotros debemos sacar lo mejor. ¿Para qué? Para ofrecérselo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno le ofrece algo a Dios conforme a lo que Él ha establecido, entonces ese algo que ofrecemos en el altar se convierte en un sacrificio agradable delante de Dios. Pero cuando usted y yo ofrecemos algo que Dios no nos ha demandado o algo que Dios no quiere, entonces lo que ofrecemos en el altar de sacrificio es algo abominable. Y si es algo abominable, entonces no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, como le decía, las primicias son lo primero y lo mejor. Y yo quiero que usted en este día pueda decírselo a la persona que está a su lado. Dígale, las primicias es lo primero y lo mejor. Y también le he puesto un título a este mes y a cada una de estas enseñanzas de este mes. Y el título que le he puesto es que cuando usted y yo estamos bajo el orden de Dios, o cuando usted y yo estamos bajo el orden, vamos a dar a Dios siempre lo primero. Vamos a tener en primer lugar a Dios. Cuando usted y yo estamos bajo el orden, vamos a tener en primer lugar a Dios. Y yo no sé cuántos tienen en primer lugar a Dios, pero Dios a través de su palabra nos demanda de que debemos tenerlo en primer lugar. Aún cuando Jesús vino aquí a la tierra, le preguntaron cuál era el primer mandamiento, cuál era lo más importante. Y Jesús declaró en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, una verdad. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Tú y yo debemos tener en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando tú y yo tenemos en primer lugar a Dios, entonces Dios nos va a honrar. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, versículo 4, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más desea. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Tú y yo debemos entregarnos totalmente a Dios. Todo lo debemos entregar a Dios. Y por eso nosotros como Iglesia Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe hemos declarado que el mes de enero del 2021 es el mes de las primicias. ¿Y para qué? Para que tú y yo en este mes podamos ofrecerle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Qué pasa? La palabra de Dios enseña en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice una verdad. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Salomón nos motiva a nosotros a poder honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestra riqueza, con todo lo que Él nos ha dado. Entonces nos dice Salomón, cuando tú y yo honramos a Dios, cuando tú y yo le entregamos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas, entonces Dios nos va a bendecir mucho más allá de lo que nosotros le damos. Y aún Dios no nos demanda a nosotros que le demos porque Él necesita.
Porque la Biblia dice que toda la tierra le pertenece a Él. Todos los cielos, la tierra, aún los animales le pertenecen a Él. Dios nos demanda a nosotros que le demos en primer lugar o le entreguemos a Dios las primicias, es porque Él quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y aún Dios también nos enseña de que Él nos entrega la semilla, nos entrega las primicias para que nosotros las sembremos. Para que cuando las sembramos entonces pueda derramar bendición que sobre y abunde en nuestras vidas. Yo no sé cuántos lo creen. Si tú lo crees, donde te encuentras, di amén. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11, dice una verdad. Así como está escrito, el justo siembra sus bienes, da a los pobres. Nunca deja de hacer lo que es justo. Dios es quien da semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes mucha semilla y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riqueza para que puedan ser generosos. Y la ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará mucho a dar gracias a Dios. Dios es el que nos da la semilla. Y no la semilla. La palabra de Dios dice que Dios produce en nosotros los buenos deseos. Pero no solamente produce los buenos deseos, sino que nos da la capacidad de poder ejecutar esos buenos deseos. Dios es el que produce en nosotros en poder darle. Y no solamente produce en poder darle, sino que nos da lo que nosotros le debemos dar. Y lo que Él nos da a nosotros, que debemos darle, debemos entregárselo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entregamos nuestras primicias, entonces Dios nos bendice. El domingo pasado estuve hablando de respecto a una pareja. Y esta pareja es Abraham y Sara. Esta pareja, en ellos estaba el deseo de honrar a Dios. Como creo que está en el deseo de todo hijo de Dios, de honrar a Dios. Y la Biblia dice que los que honran a Dios, Dios lo honra. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar en todas las áreas de tu vida. ¿Y qué pasa? Que Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril y no podía tener hijos. Pero dice la palabra de Dios que ellos le clamaron a Dios y Dios lo escuchó. Y Dios le dio un hijo. Y ese hijo era la semilla la cual ellos debían entregar en el altar de sacrificio. Dice la palabra de Dios que Dios se la pidió. Aún cuando Dios pide algo es porque Él quiere darte algo mejor. Cuando Dios pide algo es porque Él quiere bendecirte. Y aún hay cosas que Dios te está pidiendo durante todo este mes y aún te va a pedir durante este año para bendecirte. Porque Él quiere llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que Abraham fue y sacrificó, llevó a sacrificar a Isaac al lugar donde Dios quería. En un cierto monte, en cierto lugar. Pero cuando lo iba a sacrificar, dice la palabra de Dios que Dios le dijo que no. Y Dios le dio el cordero para que él sacrificara. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo extraordinariamente la vida de Abraham, la vida de Sara. La gloria postrera de la familia de Abraham y de la familia de Sara fue mayor que la primera. ¿Por qué? Porque le entregaron a Dios la semilla. Porque la semilla hay que sembrarla. El pan se come y la semilla se siembra. Hoy quiero hablarle también sobre una pareja. Y esta pareja es Isaac y Rebeca. La palabra de Dios nos habla que Isaac era la primicia de Abraham. Y él sabía lo importante de poder entregar las primicias. Y la palabra de Dios enseña de que la esposa de Isaac, Rebeca, no podía tener hijos. Era estéril. Era una mujer la cual no podía tener hijos. Yo no sé ¿cuántos de los que nos están viendo o nos están escuchando son estériles? Y no estoy hablando solamente de no poder tener hijos literalmente, sino que usted quiere emprender un negocio, usted quiere hacer algo y de pronto usted no puede hacerlo. Aún todos los años se ha propuesto hacer algo y de pronto las cosas no le han salido como usted quiere o como Dios quiere que le salga. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios de que Isaac vio que su mujer era estéril y clamó a Dios. Cuando usted ve una situación difícil, cuando usted se encuentra en un problema, cuando usted vea que no hay salida, usted debe clamar a Dios. Y en medio del clamor que usted le hace a Dios, dice la palabra de Dios que Él le muestra la salida. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasa? Isaac, dice la palabra de Dios, que oró por Rebeca porque Rebeca era estéril. Y cuando él le clamó a Dios, cuando él le pidió a Dios, dice la palabra de Dios que Dios le dio semilla para que él sembrara. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué pasa? La palabra de Dios dice que Dios vino y permitió que en el vientre de Rebeca estuvieran o nacieran dos hijos. Uno era Esaú y otro era Jacob. Y la palabra de Dios dice que aún desde el vientre de su madre ellos se peleaban por ocupar el primer lugar. Al principio de esta enseñanza, esta prédica, te dije que primicia es lo primero o es lo mejor. ¿Por qué te dije esto? Porque muchas veces lo primero no es lo mejor. Y aún cuando tú comienzas a leer la Biblia te das cuenta de eso. Que muchas veces lo primero, lo que es primero para uno, no es lo mejor para Dios. Entonces uno tiene que buscar lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios quiere que uno le presente. Y dice la palabra de Dios que Rebeca en su vientre tenía dos hijos. Y ellos se peleaban por salir por de primero. Y dice que el primero que salió del vientre de Rebeca fue Esaú. Y el segundo fue Jacob. En el libro de Génesis capítulo 25 dice: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Isaac le clamó a Dios porque su mujer era estéril. Y Dios lo escuchó y le dio dos hijos. Pero ¿qué pasa? Que de esos dos hijos había uno el cual era el que tenían que presentarle a Dios. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué amó a Jacob? Porque Jacob era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú no quería nada con Dios. Aunque Esaú era el que primero salió del vientre de su madre, verdaderamente lo mejor del vientre de Rebeca era Jacob. ¿Y qué pasa? En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pasa? Lo mejor no era Esaú, lo mejor era Jacob. Y aún en el nacimiento, antes que nacieran estos niños, Dios le dio una palabra. Y la palabra que Dios le dio a su madre era de que el menor iba a ser mayor que el primero. En el libro de Génesis capítulo 25, versículo 23, Génesis 25, 23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que los niños crecieron, pero dentro del corazón de Jacob estaba siempre el deseo a honrar a Dios. Pero también creció Esaú, pero en el corazón de Esaú no estaba a honrar a Dios. Esaú quería deleitarse en las cosas de este mundo. Esaú no tenía presente a Dios en nada, pero Jacob sí. Y dice la palabra de Dios que Jacob luchó por la primogenitura. Y aún muchos de ustedes han leído en la Biblia que Jacob le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lenteja. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 32, y Jacob respondió, véndeme en este día su primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob la primogenitura. Como le decía, comenzaron a crecer Jacob y Esaú. Pero ¿qué pasa? Que Dios siempre nos va a pedir que nosotros pongamos en el altar de sacrificio
la semilla que nos dio para sembrar. Y en el tiempo indicado pasó algo. ¿Y qué pasó? De que Jacob y Esaú tuvieron una diferencia grande. Y tuvieron que Isaac y Rebeca entregar a Jacob. ¿Cómo así entregarlo? Soltarlo. Entregárselo al Señor, que Dios pudiera tomar control de él. ¿Y cómo se lo entregaron? En que ellos se despojaron, se desprendieron de la primicia y se la entregan a Dios, entendiendo que Dios amaba más a Jacob que ellos. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y morará con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Qué pasa? Isaac y Rebeca se despojaron, le entregaron todo su amor. ¿Por qué? Porque ellos amaron a Jacob. Pero si ellos amaban a Jacob, sabían que Dios lo amaba más. Y entregaron a Jacob, entregaron su primicia en el altar de sacrificio, sabiendo que Dios era poderoso para levantarlo, sabiendo que Dios era poderoso para ayudarlo, sabiendo que Dios es poderoso para proveerle, sabiendo que Dios era poderoso para resucitarlo. Cuando tú y yo creemos en las primicias, las entregamos en el altar de sacrificio, porque sabemos que Dios es poderoso para resucitarla. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Se desprendieron de su amor, como dice en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4 en adelante. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más te desea. Pon tu vida en tus manos, confía plenamente en Él, y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Ellos se despojaron de Jacob. Dios guardó a Jacob. Y no solamente Dios guardó a Jacob. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo tremendamente la vida de Jacob. Y también dice la palabra de Dios que después Dios le devolvió a Jacob con bendición. La palabra de Dios dice que cuando tú y yo honramos a Dios, cuando tú y yo entregamos la primera masa, cuando tú y yo entregamos las primicias, entonces Dios santifica el resto. Cuando tú y yo le entregamos a Dios lo que Él nos está demandando, cuando tú y yo honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, entonces Dios nos honra. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 16, Romanos 11, 16 dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagrará toda la masa. Si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que Isaac oró a Dios para que su mujer se le quitara el agravio de ser estéril. Dios le dio la semilla. Y dice la palabra de Dios que le dio dos hijos, Esaú y Jacob. Pero la primicia era Jacob. Dios a su tiempo se la pidió. Ellos se la entregaron. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo la vida tanto de Isaac como la de Rebeca, pero también bendijo la vida de Jacob. Aún Dios aumentó tremendamente los bienes de Jacob. Y aún dice la palabra de Dios que Dios regresó a Jacob a la tierra de sus padres. Cuando tú y yo honramos a Dios, cuando tú y yo entregamos nuestras primicias, cuando tú y yo le damos a Dios, entonces Dios nos bendice. Por eso Salomón dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios honra a los que lo honran. Este año 2021, Dios quiere que tú lo honres. Y no solamente este año, sino en este mes, en el mes de las primicias, tú y yo debemos honrar a Dios con todos nuestros bienes, con todo lo que nos ha dado. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26, Evangelio según San Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere,
mi Padre le honrará. Vuelvo y lo leo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios quiere honrarte, Dios quiere bendecirte, pero para eso debes entregarle lo primero, lo mejor a nuestro Dios. Y cuando tú y yo le entregamos lo primero y lo mejor de Dios, Dios nos honra. Si tú lo crees, te motivo en este día, en esta hora, que si puedes ponerte sobre tus pies, te pongas sobre tus pies. Si no puedes, en el lugar donde tú estés, ten una actitud reverente, que puedas cerrar tus ojos y puedas levantar tus manos y unirte conmigo en esta oración, en este clamor. Padre amado que estás en los cielos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque para siempre es y seguirá siendo tu bondad y tu misericordia aquí en la tierra de los vivientes. Padre amado, tu palabra dice que tú das, Señor, pan al que come y semilla al que siembra, Padre amado. Y tú das semillas para sembrarla, para que nosotros tengamos abundancia y podamos dar en abundancia. Padre amado, tu palabra dice que Isaac y Rebeca clamaron a ti por la semilla, pero en el momento en que tú le diste la semilla, ellos la sembraron y vieron cómo esa semilla, Padre amado, abundó, y aún, Padre amado, vieron la bendición tuya sobre esa semilla que es Jacob. Padre amado, en esta hora tú has puesto en nosotros el deseo de poder sembrar semillas, de poder entregar tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tus pactos, Padre amado, de poder, Padre amado, darte a ti lo que tú has demandado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder siempre entregar, Padre amado, lo que tú nos demandas, Señor, a no entregar lo que uno quiere, sino lo que tú has demandado a través de tu palabra, porque cuando entregamos lo que tú nos demandas, Señor, es un olor grato delante de tu presencia. Y si es olor grato delante de tu presencia, entonces tú derramas bendición sobre nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios quiere que tú y yo lo honremos. La palabra de Dios dice, y quiero recordártelo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11 dice: así como está escrito, el justo siembra sus bienes y da a los pobres. Nunca deja de hacer lo que es justo. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Dios quiere bendecirte a ti, bendecir a tu familia. Pero lo que Dios demanda de ti y de mí es que le demos el primer lugar. Cuando le damos el primer lugar, recibimos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Bendiciones para ti, para tu familia y para todo lo que Dios te ha dado que poseas para este 2021. Bueno, mis amados, yo creo que Dios ha sido muy bueno con la palabra que nos ha regalado por medio de nuestro pastor. Te agradecemos, Dios, por esa palabra grande que nos has dado. Ahora también vamos a pasar a una parte muy importante, como son los diezmos y las ofrendas. En nuestra iglesia manejamos el sobre que ahora usted ve en pantalla, el cual, pues, usted, si tiene la posibilidad, pida uno. De lo contrario, puede usar la cuenta que aparece aquí abajito de nuestra iglesia, junto al teléfono, por si quiere ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuántos quieren ofrendar y diezmar correctamente? Para eso hay que hacerlo conforme a como lo señala la Escritura. Por eso, en el día de hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, mis amados, llegó un momento de hablar de dos hombres. Uno de ellos llamado Caín y el otro llamado Abel. Ambos le llegó la ocasión de presentarse delante de Dios, de dar una ofrenda. Caín trajo una ofrenda a Dios, pero no se preparó para ese encuentro. Abel,
al venir a Dios se preparó. Por eso cogió de lo mejor que tenía, de sus ovejas más gordas, y la presentó delante del Señor. Cosa contraria a lo que hizo Caín. Solo trajo una ofrenda y ya. No entendía que a Dios no se le presenta cualquier cosa, sino que se le da lo mejor. Y dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, porque Caín no estaba bien. Pero como Abel entendía que a Dios hay que darle lo mejor, Dios lo miró con agrado, porque entendía que delante de su corazón Dios debía ser lo primogénito, lo más grande. Y dice la Escritura que esto trajo bendición en gran manera a Abel, y a Caín le trajo tristeza. Muchas personas que hoy no les va bien es porque no tienen en cuenta a Dios, porque no le tienen en primer lugar, a diferencia de Abel, que sí le tuvo a Dios en primer lugar, y por eso hasta hoy hablamos de que es un hombre bendito delante de Dios. Si tú quieres ser bendecido en gran manera, tienes que darle a Dios lo mejor, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. De todo lo que tú recibes, tienes que tener en cuenta que para presentarte delante de Dios debes darle lo mejor. Con este pasaje Dios nos está diciendo que debemos ofrendar y dar a Dios como debe ser, poniéndole en primer lugar. De esta manera Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ti y sobre mí hasta que sobre y abunde. Amado, una vez más te recuerdo que en nuestra iglesia manejamos el sobre que ahora puedes ver en pantalla. Ese sobre tiene tus datos personales, tiene rubros como diezmos, ofrendas, pactos, primicia, construcción, entre otros. Si tú tienes la posibilidad de pedir un sobre, por favor hazlo. De lo contrario, usa la cuenta que aquí abajo puedes ver de nuestra iglesia, y allí también aparece el teléfono para que te pongas en contacto con nosotros. Amado, Dios quiere bendecirte si tú le tienes en primer lugar. Por otro lado, mis amados, en este primer mes de enero, que lo hemos llamado el mes de las primicias, seguimos motivándote para que puedas hacer una donación. Recuerda que todo el año pasado fue año de crisis para muchas personas producto de la cuarentena, y todavía hoy vivimos el estrago de ellos. Por eso te motivo a que puedas hacer una donación para ayudar a estas personas. Como Iglesia Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe, hemos trabajado con las comunidades más vulnerables en Cartagena y en San Andrés. Recuerda, por más de 20 años hemos estado ayudando a las personas. Por eso te motivamos a que puedas hacer estas donaciones. De esta manera ayudaremos a las personas en Cartagena y en San Andrés. En este tiempo de cuarentena que hemos tenido del año pasado, hemos estado ayudando a las personas. Por eso te estamos motivando a que puedas hacer una donación. Usa por favor, como te dije antes, la cuenta de nuestra iglesia y deposita allí esta donación para ayudar a las personas que en este momento más lo necesitan.
que han sido golpeados por la cuarentena. Amado, Dios quiere bendecirte. Si tú te dignas a ayudar a las personas que más lo necesitan, bendición del cielo vendrá sobre ti. Recuerda, estas donaciones serán usadas en las personas que más lo necesitan. No siendo más, amado, vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos si te es posible. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, derrama bendición sobre toda persona que se ha dignado a ofrendar, a diezmar, Señor. Oh Padre, y también a aquel, Señor, que con alegría está participando en dar una donación. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amado, también te animamos que puedas disfrutar de Publi Noticias. Hola, bienvenidos a Publi Noticias. Todo lo que sucede en Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe lo puedes ver aquí. Con ustedes, Pilar Jaraba. Titulares. A reír con Publi Noticias. Y esta es la sección que nos saca una sonrisa. A reír con Publi Noticias. Dios mío, Señor, ayúdame, Señor, a darte tu primicia. Muéstrame, Señor, qué debo dar, Señor. Pero, ¿será? Bueno, como dice tu palabra, Señor, no debo darte ningún sacrificio que no me cueste. Buenas, hermano. Dios me ha motivado para que venga a su casa para el... Hermano, Dios me habló esta mañana algo de usted. Entonces viene de Dios esa revelación. Bueno, mi hermano, entonces siéntese, que ya huevo. Bueno, vamos. Hermano, siéntese ahí, puede sentarse. Está en su casa, yo. Espéreme un momentico, ya vengo. Bueno. Ya está listo el cordero para el holocausto. Hermano, ¿cómo le va? Hermano, Dios como que me quiere dar un buen colchoncito. Hermano, yo pensé que Dios le había hablado a usted. Yo sé que lo que pensaba usted, pero Dios me dijo a mí que debía pagarle lo que le debía. Hermano religioso. Estas son las noticias del momento. Recuerda, todo lo que sucede en Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe lo puedes ver aquí. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Bye bye. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos.
Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de las notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Bueno, vamos a finalizar este servicio. Creo que ha sido un buen día, amén. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, ha sido un buen día, un día de bendición. Creo que Dios nos ha dado, nos ha sorprendido de una manera extraordinaria. Pero bueno, ahora vamos a orar y le invito a que usted, si se puede colocar sobre sus pies, hágalo, si no, no se preocupe. Si puede cerrar sus ojos, también puede hacerlo. Padre, te damos gracias en esta hora porque creo que ha sido bueno. Como entramos, no nos vamos, Señor. Creo que hemos recibido una palabra poderosa de parte de Dios y de parte de nuestro pastor. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor. Te damos gracias por los pastores de Centro Familiar Cristiano Palabra de Fe. Le bendecimos a cada uno de ellos y te damos gracias por todas las personas, Dios, que han visto este video, que han escuchado, Señor, con atención tu palabra, Señor, y que se han regocijado en medio de todo esto que tú preparaste. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, está despedido. Recuerde seguir viéndonos por las redes y bueno, el próximo servicio lo esperamos. Bendiciones.